¿Ok? Entonces, eso vamos a hacer hoy. Vamos a hacer ejercicios tipo test de el concepto de regla de tres. Entonces, la temática va a ser de la siguiente forma. Yo les voy a dar, qué sé yo, un minuto para que puedan hacer el ejercicio y luego yo entro para poder hacerlo. La idea de este tipo de clases, vamos a llamarla práctica, es que ustedes practiquen. Pues no, de nada sirve que usted esté en las clases, logre entender lo que se está explicando si no practica. Incluso por eso yo les dejo los deberes, que a lo mucho por ahí contaditos, 20, 30 estudiantes me los envían y se supone que en clase se conectan más de 200 estudiantes, es decir, deberían llegarme 200 mensajes con aquí está el deber, lo hice bien, lo hice mal, no sé cómo hacerlo, explíqueme. Bueno, a lo mucho creo que 30 mensajes me llegan, pero bueno, es la forma en que trato de ayudarlos y la mayoría que me ha enviado, de hecho todos los que me han enviado lo han hecho excelente, porque ahí les he felicitado y sigan así, pues, ¿no? Sigan estudiando y van a ver que esta materia la van a aprobar con éxito. Si es que todavía no me tienen agregado, bueno, yo soy el profesor Alfredo, ingeniero Alfredo o Alfredo, como quieran decirme, o de cariño, Alfredito, bueno, ahí está mi número, me pueden escribir y ahí yo les reviso el deber o si tienen alguna consulta me la hacen saber. O incluso, si todavía no los tengo agregados en mi lista de contactos, me pueden escribir, profesor, este es mi nombre, mi apellido, soy de tal carrera, entonces yo lo agrego. Esto con la intención de que usted esté identificado, pues y yo reconozca que es de esta nivelación. ¿Ok? Listo, vamos a empezar, ¿no? Primer ejercicio, ya sabe la temática. Le voy a dar un minuto para que lo pueda hacer o menos de un minuto para que lo pueda hacer. La idea es que practique, ¿ok? Todos estos ejercicios que voy a proyectar, que solamente son seis, los tomaron en la nivelación pasada. Entonces, si usted los puede hacer, pues no presentará inconvenientes cuando tenga su test número uno, ¿ok? Veamos, ¿quién lo hace primero? ¿Ok? Si 20 metros de tela cuestan $60, ¿cuánto costarán 30 metros de la misma tela? ¿Ok? Escríbame por interno, no exponga su número por aquí. Dice por aquí, a ver, vamos a leer. 90, dice por acá Alfredo, bueno, tocayo mío. Emily dice 90, ¿ok? D-Lady dice 90, Maole dice 90, Yami 90. Incluso, mire, de esa forma yo ya lo conozco. Entonces, si usted ya me escribe, me manda los deberes, yo ya sé quién es, más o menos, ¿no? También trata de poner una foto sí, de perfil aquí en Zoom para yo identificarlo, ¿no? Y yo ya conocerlo como tal. ¿Por qué? Porque con este curso vamos a estar hasta el final. Va a durar un poquito más de 2 meses hasta su test número 4. ¿Ok? Le sale 120 por ahí. Veamos. ¿Ok? ¿Cuál es el primer paso? Ya ni les pongo la ayuda porque se supone que ya hemos dado 2 clases de esto, les he mandado deberes, entonces esto ya debe quedar entendido. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la primera cosa que usted debe identificar en este tipo de ejercicio, no? Saber que es un ejercicio de regla de tres. ¿Por qué? Porque me dan tres numeritos, por aquí tengo el 20, por aquí tengo el 60 y por aquí tengo el 30. Y a partir de esos tres números, pues yo voy a encontrar el número cuarto o el cuarto elemento. Entonces, la primera cosa que usted debe saber es identificar las cantidades o variables. ¿De qué me habla el problema? Me habla de papa, tomate, cebolla, de, de pollo, ¿de qué me habla? Me está hablando de telas, es decir, cantidad de telas, ahí tengo una variable, ¿ok? Que está dado en metros, ¿ok? Para ser más específico, vamos a poner metros de tela, le vamos a poner metros de tela, todo esto, y la otra variable que tengo es el dinero, pues, ¿no? Esa cantidad de tela me va a costar cierta cantidad de dinero. Entonces tengo esas dos variables dentro del problema, entonces voy a empezar a hacer mi tabla. Tengo por acá metros, vamos a ponerle metros simplemente, y por acá dinero, ¿ok? Y empezamos a llenar nuestra tablita, ¿ok? Vamos a empezar a llenar nuestra tablita. Me dice 20 metros de tela, entonces debajo de metros de tela voy a poner el número 20. Perfecto, ¿ok? Cuestan $60, entonces debajo de dinero voy a poner el número 60, ¿ok? Perfecto. Pregunta, ¿cuánto costarán 30 metros? Entonces aquí yo pongo el número 30, ¿ok? De la misma tela. Es decir, tengo un espacio acá, ¿con qué lo voy a completar? Lo completo pues con la variable con la incógnita X, ¿ok? Entonces aquí le voy a poner
la incógnita X. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Ok? ¿No? Ya dicen por ahí 90, ya cambiaron, algunos decían 120, ahora dicen 90, no hay problema. ¿Ok? Nunca es tarde para retractarse. ¿Ok? Ahora sí, ¿cuál es el siguiente paso? El más fundamental, saber si esta relación es directa o es inversa. Con lo cual, mire que esto lo mencioné ayer al final, eh, no me enfrasco, no me enfoco en los números, simplemente en las variables. ¿Qué voy a decir? Voy a asumir que una de las variables aumenta, ¿ok? Le pregunto, entre más metros de tela yo necesite comprar, necesitaré más o menos dinero. Entre más metros de tela yo quiera comprar, más producto yo quiera comprar, voy a necesitar más o menos dinero. O, como yo siempre le digo, usted es libre de asumir cuál de las dos variables aumenta. ¿Qué pasa si no hacemos esta dinámica con la variable metro, sino que empezamos con la variable dinero? Debe quedar exactamente lo mismo. Mire para que vea que se va a dar de esta forma. Voy a asumir ahora que la variable dinero aumenta, ¿ok? Y le pregunto, entre más dinero yo tenga, voy a poder comprar más o menos metros de tela, más metros de tela. Es decir, indistintamente de por dónde yo empiece, ¿ok? El análisis o el resultado va a ser, ¿ok? Volvamos acá, como tenía la flechita que sube acá, le vuelvo a preguntar, entre más metros de tela yo necesite comprar, voy a tener que gastar más o menos dinero. Más. No se olvide que yo le puse una tablita en la cual se relaciona el producto con el dinero. Se relacionan de forma directa, siempre. Entre más producto yo quiera, pues necesito más dinero, o entre más dinero yo tenga, podré comprar más producto. Entonces, si una aumenta y la otra también aumenta, las dos aumentan al mismo tiempo, ¿qué tipo de relación existe? Sería una relación o una proporcionalidad directa. ¿Ok? Entonces, mire, aquí está lo más complicado del ejercicio. Reconocer qué tipo de proporcionalidad existe, si es directa o si es inversa. Ya el último paso lo hemos detallado varias veces, consiste en armar estas líneas para poder hacer los cálculos. Si la relación es directa, ¿cómo vamos a enlazar a estas cuatro cantidades? ¿De forma horizontal o de forma cruzada? Si la relación es directa. No se olvide, si la relación es directa, vamos a dibujar entre las cuatro cantidades que tenemos líneas cruzadas, ¿ok? Si la relación hubiese sido inversa, no se olvide, en cambio, colocamos líneas horizontales, ¿ok? Esto con el objetivo de poder hacer el cálculo de manera más eficiente. Entonces, como la relación es directa, vamos a colocar siempre líneas cruzadas entre las cantidades, ¿ok? Y ya procedemos a hacer el último paso, que básicamente consiste en calcular el valor de X, ¿ok? Dice, ¿por qué es directa? Directa, no se olvide, directa es cuando las dos variables o aumentan o disminuyen al mismo tiempo, es decir, llevan el mismo sentido. Inversa es cuando una aumenta, la otra disminuye, o viceversa, que en pocas palabras llevan sentido opuesto, ¿ok? ¿Por qué llegamos a la conclusión de que es directa? Porque las dos variables aumentan al mismo tiempo. ¿Y por qué las dos variables aumentan al mismo tiempo? Que este caso ya lo hemos practicado varias veces. Incluso está el ejemplo en una tabla. ¿Cómo deducimos esto? Pues básicamente, entre más metros de tela yo quiera comprar, le pregunto, a ver, la persona que consultó, Vargas, ok, vamos a ver como pato, usted va a necesitar más o menos dinero. Supongamos, usted quiere comprar un metro de tela. Supongamos que le cobren $5 por el metro de tela. Si usted ahora quiere comprar exageradamente 10 metros de tela, necesitará más o menos plata para poder comprar más metros de tela. Perfecto, muy bien, va a necesitar más dinero. Entonces, entre más metros de tela usted quiera comprar, va a necesitar más dinero. O viceversa, le vuelvo a hacer otra contrapregunta. Entre más dinero usted tenga, va a poder comprar más o menos metros de tela. Supongamos, si usted con $10 podía comprar 5 metros de tela,
Ahora, si tiene $100, mira, aumentó la cantidad de dinero, va a poder comprar más o menos cantidad de tela. Pues más tela. Perfecto. Entonces, como vemos, las dos variables aumentan al mismo tiempo. Llegamos a la conclusión de que la relación es directa. ¿Ok? Y si es directa, no se olvide, vamos a colocar líneas cruzadas. Ahora, si le quedó claro a la persona que preguntó, creo que era Vargas. ¿Ok? Si alguien no tiene claro o tiene la duda, no dude en consultarlo, para eso estamos, ¿no? Para que ustedes aprendan. Ya, perfecto. Muy bien. Ahora sí, dice si la flecha de metros va para abajo, ¿cómo se hace? Es que eso lo expliqué en la clase pasada. ¿Se acuerdan que nunca le vamos a parar bola a los números? ¿Ok? Esto es para que ustedes incluso no se confundan, ¿ok? Imagínense que los numeritos no existen. Los números obviamente nos sirven, pero para el proceso final, que es el cálculo. Pero para determinar la proporcionalidad, no nos interesa saber los números, simplemente las variables y cómo éstas se van a relacionar. ¿Y qué fue lo que yo dije? Siempre asuma que una de las dos variables aumenta, la que usted quiera. ¿Ok? Hicimos esta dinámica con la variable metros primero, asumimos que esta variable aumenta, vimos qué pasaba con dinero, llegamos a la conclusión de que era directa y viceversa. Luego analizamos primero la variable dinero y vimos que en conjunto con la variable metros de tela también es directa. O sea, esto es indistinto si usted primero coge una variable, la otra le va a quedar exactamente lo mismo. Y para fines prácticos, siempre asuma que una de las dos variables aumenta. Créame que se le va a hacer mucho más fácil de esta forma. Siempre usted asuma que una de las dos variables aumenta, ¿ok? Ya sea metros de tela o dinero como tal, ¿ok? O sea, ahora si usted quiere ponerle una flecha que baja, también le va a salir lo mismo, ¿ok? Analiza la flecha, pone la flecha abajo y luego analiza qué pasa con la otra variable. Pero como le digo, para fines prácticos, para que no vamos a complicar la vida, siempre asuma como estándar de que una de las dos variables aumenta, la que usted quiera, la que se le haga más fácil, la que la vea más bonita, no sé, la que usted quiera. Eso ya es cuestión suya, ¿ok? Dice Andrés, soy nuevo. Sí, es por eso, estoy volviendo a explicar, ¿ok? Yo sé que hay algunos estudiantes que recién se conectan a las clases, es por eso que trato de explicar, ¿ok? Incluso algunos estudiantes ya se ponen bravos, los estudiantes viejos porque ya saben, ¿ok? Ya se les ha hecho facilito. Pero bueno, para eso estamos, para aprender. Ahora sí, vimos que la relación era directa, colocamos líneas cruzadas. ¿A qué va a ser el valor o a qué es igual X? Siempre el resultado va a ser una división, es decir, vamos a tener un número o varios números en la parte superior y vamos a tener que dividirlos para un número que se encuentra en la parte inferior. ¿Ok? Le pregunto, ¿qué número va a ir abajo de esta división? Muy fácil, ¿no? Aquí tengo X, me voy a la tablita. ¿Y qué número está al otro lado de esta variable X? Es decir, al otro extremo de esta línea. Perfecto, el número 20. Siempre, mira lo que le voy diciendo, siempre el número que está al otro extremo de la variable X va a ir abajo. Siempre, siempre. ¿Ok? Entonces aquí coloco el número 20 abajo. Y en la parte superior, ¿qué números voy a multiplicar? Siempre en la parte superior voy a multiplicar dos números. ¿Y cuáles son esos números? Pues los números que me sobran, que se encuentran, digamos, en el otro camino o en la otra línea. En este caso es el 30 y el 60. Entonces vamos a multiplicar 30, ¿ok? Por 60. Y mire, de esa manera ya podemos calcular cuánto vale X. Simplemente es cuestión de una calculadora y listo. Ahora, si usted quiere simplificar a mano, también lo puede hacer. Pues no saca mitad, saca tercera o hace los cálculos a mano, como usted quiere hacerlo, ¿no? ¿Cuánto me queda? Veamos, 30 por 60. 30 por 60, ¿qué digo? 3 por 6, eso es igual a 18. Y como tengo la multiplicación de dos decenas, significa que aumento dos ceros. Uno y 2, ¿ok? Y todo eso dividido para 20, ¿ok? Dividido para 20. Y finalmente, ¿cuánto me queda? 1800 dividido para 20. Divido o simplifico, a ver, se me va un cero de aquí con un cero de abajo. ¿Y qué me queda? 180 dividido para 2. ¿Y cuánto me queda 180 dividido para 2? Eso es igual a 90. Y listo. Es decir que si ahora quiero comprar 30 metros de tela, ¿cuánto debo gastar? Siguiendo esta proporcionalidad. $90. Por tanto, ¿qué alternativa usted va a elegir? La alternativa A. ¿Ok? Listo. Perfecto. Nos hemos demorado casi el tiempo que estaba destinado, que eran 10 minutos.
Preguntas, consultas, dudas, inquietudes. Si es que se perdió la clase de ayer, eh, en mi canal de YouTube la puede encontrar. Y si se perdió la clase antes de ayer, también en mi canal de YouTube la puede encontrar. Si es que usted se atrasa en una clase, vea la clase que se perdió para que no esté tan perdido. ¿Ok? Por eso es que mis clases todas las grabo y las subo al día siguiente a mi canal de YouTube. ¿Ok? Como Academia Alfa me puede encontrar en YouTube. ¿Ok? Listo. ¿Consultas? No. Muy bien. Perfecto. Excelente. Entonces, vamos con otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Y como le digo, al menos se ha quedado claro porque en los deberes que mando, los pocos que me envían lo han hecho bien, lo cual me llena de mucho orgullo. Veamos el siguiente problema, ¿no? Una camioneta consume 16 litros de gasolina por cada 80 kilómetros. ¿Qué distancia puede recorrer la camioneta con 6 litros de gasolina? ¿Ok? ¿Quién lo hace primero? ¿Ok? Alternativa A, 40 kilómetros, alternativa B, 35, alternativa C, 30 o alternativa D, 45. Dice, creo que me agregue en WhatsApp. Ya, pues me escribe y yo le agrego, ¿no? Ahí está mi número, ahí me escribe y listo. Dice 30 por acá. ¿Quién más lo ha hecho? Nadie más. Hágalo, hágalo para que practique. O sea, aproveche también estas clases que son prácticas para que usted resuelva ejercicios y si se equivoca, no pasa nada, yo luego voy a hacer, ¿no? 30, pero dice Carla, está preguntando si es 30. Afirme, o sea, esté segura de su resultado, de su análisis, ¿no? Es indirecta, dice. 30 dice por acá. Melanie 30, Bianca 30, Bexabe 30. Wendy 40 dice por acá. 30 es directa, sí, sí, 30, perfecto. Sí me gusta que estén con convicción, ¿no? Ok, esperamos unos 15 segundos más para que yo pueda resolverlo. 30, ¿ya? Última palabra, entonces procedamos a hacerlo. Primera cosa, ya saben identificar las variables que tengo en el problema. ¿De qué me habla el ejercicio? ¿Me habla de papa, tomate, cebolla, pimiento? ¿De qué me habla? Me habla de litros de gasolina, ¿ok? Y me habla de kilómetros, ¿ok? Kilómetros, litros de gasolina y kilómetros. Entonces, empezamos a hacer nuestra tabla con las variables y sus cantidades. Entonces, litros de gasolina. Y por acá vamos a ponerle kilómetros. ¿Qué cosas son los kilómetros? Es la unidad de qué variable, los kilómetros. Si yo te digo, por ejemplo, horas, usted sabe que es una unidad del tiempo. Si yo te digo, por ejemplo, kilómetros por hora es la unidad de velocidad. Si yo te digo, por ejemplo, qué sé yo, eh, grados centígrados es la unidad de la temperatura. Si yo te digo ampere es la unidad de la intensidad de corriente. Si te digo, por ejemplo, ohmio, intensidad de resistencia, etcétera. Si te digo kilómetros, ¿a qué unidad pertenece? ¿O es la unidad a qué variable? Es distancia, ¿ok? No se olvide kilómetros, pies, yardas, metros, eh, pulgadas, todas esas son unidades de distancia, ¿ok? Entonces, si usted quiere, puede poner kilómetros o si usted quiere, puede poner distancia, como se le haga más fácil. Y empezamos a llenar nuestra tabla con los valores que mencionan allí, ¿no? Me dice 16 litros de gasolina. Ok, entonces lo colocamos debajo de litros de gasolina, número 16. No se escucha bien. ¿Los demás sí me escuchan bien? ¿Me escuchan que bajo? ¿Sí me escuchan? Puede ser su internet que se le entrecorta o su dispositivo. Súbale o dele 5 centavos más de volumen. Ok, entonces aquí colocamos el número 16. Ok, y me dice 80 kilómetros. Entonces ese 80 debajo de dónde lo voy a colocar. El 80 lo voy a colocar debajo de kilómetros. Ok, perfecto. Muy bien. Seguimos leyendo. Me dice, ¿qué distancia?
puede recorrer la camioneta con 6 litros de gasolina. ¿Ok? Entonces, ese 6, ¿dónde lo voy a poner? ¿Debajo de litros de gasolina o debajo de kilómetros? ¿Qué distancia puede recorrer la camioneta con 6 litros de gasolina? Obviamente, el 6 lo voy a colocar debajo de litros de gasolina. Perfecto. Entonces, como me queda un espacio en blanco, lo voy a completar con la incógnita. ¿Por qué? Porque justamente me están consultando qué distancia, ¿ok? Es decir, cuántos kilómetros voy a poder desplazarme con esa cantidad de gasolina. Entonces, ese es el segundo paso, armar la tablita para luego poder hacer el análisis de si la relación es directa o la relación es inversa. Aquí los quiero ver. Entonces, ¿qué decimos siempre? ¿Ok? Mira, profesor, de 16 a 6 está disminuyendo, entonces le pongo una flecha que baja. ¿Está bien hacer eso? Ya lo he explicado varias veces. O sea, está bien, no es que esté mal, pero ¿para qué nos vamos a confundir más y le vamos a parar bola a los números si solamente nos interesan las variables? ¿Ok? Entonces, de que está bien, pero yo prefiero que usted siempre asuma qué cosa, que una de las dos variables aumente. ¿Ok? Vamos a asumir, qué sé yo, que la variable litros de gasolina aumenta. ¿Qué va a pasar con la variable kilómetros? Y le hago la siguiente pregunta. Más que todos los que tienen auto, ¿no? O por ahí entienden cómo funciona un auto, pues, ¿no? Entre más litros de gasolina usted tenga en su auto o compre en la gasolinera, ese auto podrá desplazarse más o menos kilómetros. ¿Qué piensa usted? Más o menos distancia. ¿Ok? ¿Qué piensa usted? O le formulo la pregunta. Mire que ahorita estoy asumiendo que la variable litros de gasolina aumenta. Vamos a pasarnos al otro lado a ver qué pasa si yo primero asumo que la variable kilómetros aumenta. Y le hago la siguiente pregunta, o sea, una contrapregunta. Si yo quiero viajar más kilómetros, imagínense que usted va en el auto de su pareja, de sus padres, lo que sea, entre más lejos, entre más distancia, entre más kilómetros yo necesite desplazarme, voy a necesitar más o menos gasolina. Ahí creo que está un poquito mejor. Si se dan cuenta, siempre hay una variable por la cual empezar y que se hace más fácil el análisis. Quiero que todos digan la respuesta. A ver, le vuelvo a preguntar. Entre más kilómetros, entre más distancia yo quiera desplazarme, voy a necesitar más o menos gasolina. Supongamos, usted quiera irse, qué sé yo, de aquí a, bueno, de Guayaquil, supongamos que se encuentra en Guayaquil, de Guayaquil a Milagro, obviamente necesita cierta cantidad de gasolina dependiendo del cilindraje de su auto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si quiere viajar al oriente, al lago Agrio? Más distancia. Si quieren viajar más distancia, ¿qué va a pasar? Va a necesitar más o menos gasolina. Si está viajando más lejos obviamente necesitan más gasolina. Es por eso que los pasajes les cobran más. Los que van en bus o incluso si usted va en su auto, se va a dar cuenta que va a gastar más plata por ese viaje. ¿Ok? Entonces, entre más litros de gasolina, por tanto, va a gastar más litros, bueno, más kilómetros, más litros de gasolina. ¿Ok? Ahora sí. Por tanto, ¿a qué conclusión llegamos? ¿De que la relación es directa o es inversa? Si las dos variables aumentan al mismo tiempo. La relación va a ser directa. Entonces vamos a poner aquí relación directa. ¿Ok? Perfecto, directa. Y si es directa, ¿cómo vamos a enlazar a las variables o a estos números o a las cantidades? No se olvide, si la relación es directa en forma de cruz o en X, caminos o líneas cruzadas, y si la relación es inversa, bueno, vamos a colocar líneas horizontales. ¿Ok? Entonces, como la relación es directa, vamos a colocar líneas cruzadas, es decir, este con este y este con este. ¿Ok? Dice entonces, entre menos litros de gasolina tiene metros exactamente. Ese es otro análisis que usted lo puede hacer. ¿Ok? Listo, hasta aquí alguna pregunta, sigamos. Entonces, ya el paso final ya es simplemente carpintería, como sabían decir mis profesores de la universidad, es cuestión de cálculo, ¿ok? ¿Qué vamos a decir? X va a ser igual a qué cosa, X va a ser igual a qué cosa, línea de fracción
Y vamos a irnos a nuestra tabla. Aquí tengo X. Le pregunto, ¿qué número está en el otro extremo de la variable X? ¿Ok? ¿El número 6 o 16? ¿Qué número está al otro extremo de X? Aquí está, pues, ¿no? 16. ¿Ok? Entonces, ese 16, ¿dónde lo voy a colocar? ¿Arriba o abajo? Dentro de la división ya final. Abajo, perfecto. Entonces, aquí colocamos el número 16. Y por tanto, ¿qué números vamos a colocar en la parte superior? Siempre en forma de multiplicación, en forma de producto. El 6, los números que me sobran, ¿verdad? Los que están en el otro camino, en la otra línea. 6 y el 80. ¿Ok? 6 multiplicado con el número 80. Y listo. Eso es básicamente la división que debo de hacer. Ya es cuestión de su calculadora, o si quiere simplificar a mano, o si quiere hacer el cálculo a mano. Como usted se le haga más fácil, dígame cuál es el resultado. 6 por 80, ¿cuánto me queda 6 por 80? 6 por 8, 48 y aumento un cero. Entonces me queda 6 por 80, 480, ¿ok? Y dividido para 16. ¿Cuánto me queda eso? Si usted quiere puede sacar 16 ava, sería 30, ¿ok? 16, 48 dividido para 16, queda 3 y el cero que está ahí, que sería 30. ¿Ok? No se complique la vida simplificando, con su calculadora es más que suficiente. Por tanto, ¿qué alternativa vamos a seleccionar? La alternativa C. ¿Ok? Alternativa C. Mire que justamente la parte que es el tercer paso de determinar si la relación es directa o inversa, lo tuvimos en detalle el día lunes, me parece. Por eso es que esa clase fue fundamental. ¿Por qué? Porque ahí ya estudiábamos que las relaciones, ya sea directa o inversa, simplemente lo determinábamos con su lógica, pues no. Ya siempre hay una respuesta que es coherente y una respuesta que es incoherente, absurda, ¿no? Te pregunto, ¿sería lógico pensar que entre más distancia yo tenga que viajar, voy a necesitar menos gasolina? Entre más distancia el auto tenga que desplazarse, va a necesitar menos gasolina. Siempre hay una respuesta, como le digo, que es lógica, coherente, y una respuesta que es absurda, pues, ¿no? Y esto se desencadena según su lógica. ¿Ok? No es lógico, ¿verdad? No es lógico. Preguntas de este ejercicio. ¿Ok? Exactamente. ¿Ok? Se queda agotado y ahí por ahí lo asaltan, lo dejan sin nada, hasta el auto se lo lleva. A ver, ¿qué dice por acá? ¿Por qué es directa, profe, si disminuye los litros? No me tocan ese vals, como dicen por ahí, porque lloro. ¿Qué pasó? ¿Qué dije en la clase pasada? No nos vamos a enfocar en los números, ¿ok? No nos vamos a enfocar en los números. Siempre usted va a asumir que una variable aumenta. Esto con fines prácticos, ¿ok? Entonces, si no existen los números, hipotéticamente, ¿cómo vamos a determinar la relación que hay entre estas dos variables? Asumiendo que una de las dos variables aumenta. Específicamente, tienen razón, ¿ok? Porque pasó de 16 a 6 litros, es decir, la gasolina está disminuyendo, los litros de gasolina están disminuyendo, o sea, tienen razón. Pero qué fue lo que dije en la clase pasada? No me voy a enfocar en los números, ¿ok? Voy a asumir que no existen, ¿ok? Y siempre voy a deducir que una de las dos variables aumenta. Yo en este caso asumí que la variable kilómetros aumenta y en función de eso, pues determiné qué pasa con los litros de gasolina. ¿Y qué pasa? Pues que aumentan al mismo tiempo. Entre más kilómetros yo necesite mover ese auto, necesite viajar, obviamente voy a necesitar más litros de gasolina. ¿Ok? O viceversa. Entre más litros de gasolina yo tenga, voy a poder desplazarme más o menos kilómetros si tengo más litros de gasolina. Obviamente, pues, más kilómetros. Nunca se olvide de eso. O sea, si usted quiere, puede hacer el análisis con los números, pero ¿para qué se va a complicar la vida? Simplemente asuma que una de las dos variables aumenta, tal como hicimos en los ejercicios conceptuales del día lunes. En el día lunes nunca tuvimos números y pese a eso, deducimos si la relación era directa o inversa. ¿Ok? Perfecto. Ok, perfecto.
Vamos con otro ejercicio. Dice, y si ambas bajan, mire ahí preguntan, y si ambas bajan pueden ser directas, ¿usted qué dirá? Si ambas variables disminuyen, ¿ok? La relación, ¿qué va a pasar? Seguirá siendo directa. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que directa es cuando las dos variables van o apuntan al mismo sentido, es decir, o aumentan o disminuyen al mismo tiempo. Relación inversa es cuando una aumenta, la otra disminuye o viceversa, es decir, apuntan en sentido opuesto. ¿Ok? Listo. Esa es la clave, ¿no? Asumir siempre que una de las dos variables aumenta y ver qué pasa con la otra. Vamos con otro ejercicio. No creo que se chocó con el ejercicio. ¿Ok? Se quedó sin gasolina y se chocó. ¿Pero por qué se chocaron? A ver, ¿qué parte no entendieron? ¿De por qué es directa? Ahora vamos a hacerle un dibujito, ¿ok? Vamos a hacer un dibujito. A ver, para los que no entendieron, tal vez sean su primera clase, ¿ok? Ahora vamos a poner litros de gasolina, y por acá tengo kilómetros, ¿ok? Tengo kilómetros. Tengo las dos variables del problema, litros de gasolina y kilómetros. Vamos a hacer el bosquejo del problema, ¿no? Supongamos que aquí está el auto en el cual usted va, ¿no? Aquí está el auto que usted va. Vamos a poner los dos escenarios, ¿no? Aquí está el auto en el cual usted se va a desplazar. ¿Ok? ¿Ok? Dibujo feo en clase, pero yo sí sé dibujar, por si acaso, ¿no? Y supongamos que usted quiera llegar primero, vamos a ponerle que aquí está su casa, ¿ok? En el primer escenario, y por acá está su casa en el segundo escenario, ¿ok? Veamos, en el primer escenario tiene que desplazarse cierta cantidad de distancia, ¿ok? En base a eso, ¿qué está pasando con el segundo escenario? Va a tener que desplazarse más o menos distancia en este segundo escenario. Es decir, vamos a asumir que la variable kilómetros, que sería distancia, aumenta, ¿ok? Mire bien el escenario, ¿no? Asumo que una de las dos variables aumenta. Entonces, ¿qué pasó? En el primer caso, vamos a poner el caso número uno, usted tuvo que desplazarse cierta distancia, ¿no? Ciertos kilómetros. Pero ¿qué pasa? En el escenario número dos, usted está queriendo desplazarse, mire, más kilómetros, es decir, más distancia, con lo que decimos que la variable kilómetros aumenta. Siempre usted asuma que una de las dos variables aumenta. Ahora sí, le pregunto, si la cantidad de distancia aumentó, es decir, el lugar al cual usted quiere ir está más lejos, obviamente, mire, su auto tiene por aquí el lugar donde guarda la gasolina. Va a necesitar más o menos gasolina para poder llegar si ahora la distancia es mayor. Es decir, tiene ese auto que moverse más kilómetros. ¿Qué piensa usted? Obviamente, pues no necesita más gasolina, ¿ok? Necesita comprar más gasolina. Mire, entre más distancia, el auto necesita más gasolina, ¿ok? La gasolina, digamos que es obviamente el combustible es lo que le da la energía al auto para que se pueda desplazar, ¿ok? Entre más distancia, grave es eso, entre más distancia, el auto necesita más gasolina, ¿ok? ¿Por qué? Porque sin la gasolina el auto no va a poder moverse, ¿ok? Sin la gasolina el auto no va a poder moverse. Ahí les queda un poco más claro, por tanto, mire, entre más kilómetros pasamos de una distancia corta a una distancia más grande, es decir, la variable kilómetros aumenta. ¿Qué va a pasar con la variable litros de gasolina? El auto necesita más litros de gasolina, ¿ok? Bueno, a mí también se me hace fácil, ¿no? Pero no sé ustedes. Entonces, entre más kilómetros, más litros de gasolina. Por tanto, si las dos variables aumentan al mismo tiempo, ¿la relación de qué tipo va a ser? Va a ser directa, ¿ok? Listo, vamos con otro ejercicio. Ok, vamos con otro ejercicio.
Veamos, espero que con este se pueda mejorar, ¿ok? Una pastelera hornea 4 pasteles por día. ¿Cuántos pasteles hornearán 5 pasteleras? ¿Cuántos pasteles hornean 5 pasteleras? Veamos qué dicen por acá. Le voy a dar un minuto para que lo haga. Veamos, dicen 20. Ok, ya. ¿Por qué 20? Por lógica, dicen por ahí. Veamos, ¿ok? Háganlo despacio. A veces con la práctica usted ya, por lógica, pero dice esta cantidad aumentó en 5, significa que esta cantidad también debe aumentar en 5, o sea, multiplicarse por 5, por 4, por 10, por lo que sea. Pero si no tienen esa práctica, lo vamos a hacer desde cero. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Identificar las variables. ¿Cuáles son las variables que tienen el problema? Me están hablando de pasteleras o pasteleros que de forma general, ¿qué sería? Sería una especie de personas, de trabajadores o de ayuda. ¿Se acuerdan que personas, trabajadores, máquinas, de forma general es una ayuda? ¿Ok? Y la otra variable que tengo es la cantidad de pasteles, que sería un producto o un trabajo. ¿Ok? Que varias veces, varios ejercicios lo hemos tenido. ¿Ok? Justamente más o menos parecido fue el deber. Entre más trabajadores, esa empresa va a poder hacer más piezas de, qué sé yo, de autos. Entre más cocineras, el restaurante podrá hacer más almuerzos, ¿ok? Entre, qué sé yo, más zapateros, esa fábrica va a poder hacer más zapatos y así sucesivamente, ¿ok? Ya le estoy dando una pista que lo hemos visto en varios ejercicios e incluso pues hay una tabla con esa especialidad de forma general. Entonces tengo, mire, a la primera variable que sería pasteleros, vamos a ponerle pasteleras, pasteleras, y la otra variable que sería pasteles, pues, ¿no? El producto que estas personas están creando. Y empezamos a llenar nuestra tabla, ¿no? Empezamos a llenar nuestra tabla. Entonces, ¿cuántas pasteleras hay inicialmente? Una, ¿verdad? Aquí me dice una pastelera. Perfecto. Entonces, aquí pongo el número 1. ¿Cuántos pasteles pueden hacer esa pastelera? La única pastelera que hay por el momento. Puede hornear 4 pasteles. Perfecto. Entonces, colocamos aquí el número 4. Viene la pregunta. ¿Cuántos pasteles hornean 5 pasteleras? Ese 5, ¿dónde lo voy a colocar? Lo voy a colocar debajo de pasteleras. Perfecto. Y por tanto, ¿qué voy a colocar acá? ¿Qué voy a poner ahí? Obviamente ya no tengo números, la incógnita, que justamente me están preguntando, pues, ¿no? ¿Cuántos pasteles? Significa que ahí va la incógnita. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí viene el análisis profundo, que simplemente es utilizar la lógica que usted tenga. Entre pasteleras y pasteles, ¿la relación es directa o inversa? ¿Qué les dije? Asuma siempre, mire, incluso mire, para que vean que los números no se necesitan para este paso, voy a tapar los numeritos, ¿ok? Bueno, ahí se ven sombreados con esta para poder taparlos. Acá está, ¿no? Ahora sí, mira, voy a tapar los numeritos. Ahí sí. Concentrémonos solamente en las variables. ¿Qué es lo que yo les digo? Vamos a asumir que una de las dos variables aumenta. ¿Cuál usted quiere, la que usted desee, ¿no? Vamos a asumir, por ejemplo, que la variable pasteleras aumenta, ¿ok? Porque este paso es suyo, o sea, ya depende de ti cómo usted lo quiera hacer. Si quiere asumir que la variable pasteleras aumenta, ¿y qué pasa con la variable pasteleras o viceversa? Asume que la variable pasteleras aumenta y ve qué pasa con la variable pasteles.
que es el producto que estas personas están creando, pues, ¿no? Veamos, entre más pasteleras, entre más trabajadores, entre más ayuda se tenga en ese negocio, se van a poder hornear, crear, fabricar, hacer, como usted quiera llamarlo, más o menos pasteles. Que es parecido al de la gasolina. No sé por qué se les complicó el de la gasolina, ¿ok? Bueno, los que tienen auto entenderán o entendieron eso, ¿ok? Porque saben a lo que me refiero, ¿no? Entre más lejos usted quiera moverse, necesita más gasolina, ¿no? Pero volviendo al ejercicio que está acá, entre más pasteleras, ¿ok? Claro, es que no necesita porque es de coherencia, es lógica, pero bueno, ya queda ahí a cuestión de usted. Entre más pasteleras, le pregunto, ¿van a poder hacer menos pasteles? Exactamente, los que también andan en moto, ¿ok? No, pues entre más pasteleras, van a poder hacer más pasteles. Es decir, la relación de qué tipo es directa o inversa, si las dos variables aumentan al mismo tiempo. A ver, dice Naomi, ¿por qué es directo? Porque entre más personas, póngase en el ejemplo, a ver, imagínese que usted eh, no se enfoque en el negocio del pastel. Imagínese algo cotidiano, que usted, qué sé yo, cocina, ¿no? ¿Ok? Obviamente, si usted está sola, va a poder hacer cierta cantidad de almuerzos, ¿ok? Pero ¿qué pasa si hay más personas que le ayudan? Le pregunto, ¿van a poder hacer más o menos almuerzos si hay más personas enfocados en esa actividad? Obviamente, pues no, entre más personas estén ayudando, van a poder hacer más producto o más trabajo. En este caso, no hay diferencia, ¿no? Entre más pasteleras, van a poder hacer más pasteles. Es decir, entre más mano de obra, se podrá hacer más producto, ¿ok? Entre más trabajadores estén, qué sé yo, en una fábrica envasadora de agua, van a poder envasar más botellas de agua, ¿no? Entre más, qué sé yo, eh, mecánicos existan en un taller, van a poder reparar más autos. Entre, qué sé yo, eh, entre más personas estén en un, qué sé yo, taller de reparación de computadoras, van a poder reparar más computadoras y así, ¿no? A ver, dice Gabriel, entre menos pasteles, menos. Exactamente, ¿ok? Como le digo, ¿qué pasa si hago el siguiente análisis, ¿no? Entre menos pasteleros o entre menos personas existan, van a poder hacer más o menos pasteles. Para contestar a la persona, Gabriel creo que es, ¿ok? Entre menos pasteleros, es decir, entre menos personas, van a poder hacer en cambio menos pasteles. Le pregunto, ¿la relación cambió si yo hice esta pequeña modificación o no? Sigue siendo la misma, sigue siendo directa, ¿ok? ¿Por qué? Porque directa es si las dos aumentan al mismo tiempo o las dos disminuyen al mismo tiempo. Es por eso que yo siempre le digo, no se meta en ese lío, siempre asuma que una variable aumenta. Si se dan cuenta que no tengo por ningún lado los números, los tapé para que usted se dé cuenta de eso. No me importan los números, simplemente las variables. Entonces volvemos, asumo que una de las variables aumenta. Entonces, ¿qué pasa con la otra? Entre más pasteleros yo tenga, vamos a poder hacer más pasteles, ¿ok? O, profesor, ¿qué pasa si yo quiero asumir que la variable de pasteles aumenta? ¿Qué pasa con la variable pasteleras? Le pregunto, si yo quiero hacer más pasteles, ¿necesito contratar a más o menos personas? Si, por ejemplo, yo quiero, qué sé yo, tengo una fiesta, ¿verdad? Y necesito hacer bastantes pasteles, ¿ok? Si yo quiero más pasteles, necesito contratar a más o menos personas, a más o menos pasteleros, más pasteleros, pues, ¿no? O sea, por donde usted empiece, o si quiere asumir que una variable aumenta y la otra disminuye, va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es cómo se relacionan las dos variables, es decir, la dirección de las flechas. Si las dos
apuntan hacia la misma dirección o aumentan o disminuyen al mismo tiempo, es directa. Si apuntan en sentido contrario, una aumenta, la otra disminuye o viceversa, la relación es inversa. Espero que esté quedando esta parte clara, que estoy repitiendo varias veces, para que se pueda entender, pues, ¿no? Entonces ya destapamos, desnudamos a nuestro ejercicio, y si la relación es directa, ¿qué tipo de líneas vamos a colocar entre los números? ¿En forma de cruz o en forma horizontal? Si la relación es directa, no se olvide, si la relación es directa, la relación o la forma en la cual vamos a colocar las líneas en cuestión de los números va a ser de forma cruzada. ¿Ok? Es decir, el 1 se conecta con la variable X y el 5 con el número 4. Si la relación hubiese sido inversa, no se olvide, en cambio, la forma de conectar sería de forma horizontal. ¿Ok? Este no fue el caso, la relación fue directa, entonces se conectó este con este y este con este. ¿Ok? Y el último paso es básicamente cálculo, ¿no? ¿Qué decimos? X va a ser igual a qué? X es igual línea de fracción y vamos a nuestra tabla. A ver, aquí tengo a la variable X. ¿Qué número está en el otro lado de la variable X? En la misma línea, pero al otro extremo. Perfecto, el número 1. ¿Ok? Y ese número 1, ¿en dónde va a ir en nuestra división? ¿En la parte superior o en la parte inferior? Abajo. Así es. Entonces colocamos el número 1 abajo. Y finalmente, pues, ¿no? ¿Qué colocamos en la parte superior en forma de producto? Los números que me sobran, ¿no? Que son el 5 y por acá el 4. ¿Ok? Entonces colocamos 5 por 4. ¿Y cuánto me da eso? Bueno, aquí no creo que necesiten calculadora. 5 por 4 es igual a 20 y 20 dividido para uno, ¿cuánto es? 20 dividido para uno, pues es igual a 20. ¿Ok? Por tanto, ¿qué alternativa vamos a elegir? La alternativa, ¿ok? Perfecto. Como le digo, la parte que se le puede complicar no es los pasos de completar la tabla o el proceso del cálculo, sino es determinar justamente esto, si la relación es directa o si la relación es inversa. ¿Ok? Le voy a dar un tips, ¿ok? Les voy a dar un tips. Si es que, por ejemplo, usted no sabe si es directa o inversa, póngale primero que es directa. Hay más probabilidad de que la relación sea directa. ¿Ok? O sea, toman más ejercicios de directa. Ahora, si usted lo hace sabiendo que es directa y no le queda ninguna de las alternativas, por lógica, ¿qué cosa debe cambiar? Mire lo que le estoy preguntando, ¿ok? Si, por ejemplo, usted asume que la relación es directa, si esté bien o esté mal, y se da cuenta que ninguna de las alternativas le coincide, ¿qué debe de hacer entonces? Cambiar a la relación inversa, es decir, ya no colocar líneas en cruz, sino líneas horizontales. Y va a ver que le va a quedar. O sea, este ejercicio no tiene pierde, porque si no le queda el resultado, significa que algo hizo mal. Y ese algo se basa específicamente en esto, de que la relación sea o directa o inversa. O sea, usted ahí es pila, cuando le cambia el sentido, les cambia las flechitas y lo hace. ¿Ok? O sea, estoy dando incluso este tips para que no se quede ahí estancado, porque algunos lo hacen y no le sale, y ya se frustra, ¿no? Trate de darle solución. O sea, todo en la vida tiene solución. Resuelva como dicen por ahí, ¿no? Resuelva. ¿Ok? Vamos con otro ejercicio. ¿Ok? Veamos esta que está aquí. ¿Ok? Volvemos a la velocidad, a la distancia que al parecer les ha gustado. Dice lo siguiente, si un automóvil viaja a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 4 horas? Aquí los quiero ver. Aquí los quiero ver. Mire que a veces nos cambian algo en el ejercicio y ya no sabemos qué hacer. Mira, profesor, en regla de tres se supone que deben darnos tres números, ¿verdad? Y a partir de estos tres números encontrar el cuarto. Le pregunto, ¿me están dando tres números o no? ¿Ok? Sí o no. Dice, o sea, literalmente, usted ve tres números allí.
literalmente, o sea, los ve los tres números. Yo simplemente veo el 80 y veo el 4, o sea, veo dos números, ¿ok? Entonces ya no hago el ejercicio, no necesariamente, ¿ok? Veamos, ¿cuáles son las variables que tengo en el problema? Si bien es cierto, mire, primero me habla de velocidad, ¿ok? Lo que realmente me están preguntando es kilómetros y horas, ¿ok? Mire, vamos a hacerlo despacito, ¿no? Kilómetros y horas. ¿Están todos de acuerdo que esas son las dos variables que tengo en el problema? Kilómetros y horas. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Kilómetros y horas, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestra tabla. Vamos a poner aquí kilómetros, ¿ok? Y por acá horas. Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo leo la parte inicial? Dice, un automóvil viaja a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué significa 80 kilómetros por hora? Alguien que lo diga con sus propias palabras. ¿Qué significa 80 kilómetros por hora? Es una velocidad, ¿verdad? Dice, el auto se estrelló porque iba a exceso de velocidad, iba a 120 kilómetros por hora. Kilómetros por hora es la unidad de la velocidad, pero no tengo dentro de las variables como tal unidad de velocidad, sino que tengo kilómetros por un lado y por el otro tengo horas. Entonces, ¿usted qué estila, qué va a decir? Significa 80 kilómetros por hora que esa persona se desplazó 80 kilómetros en ¿cuántas horas? Kilómetros en una hora. Ahí está. Es decir, estamos separando esa velocidad en sus unidades, que son kilómetros y hora. No se olvide que la velocidad es la relación que hay entre la distancia y el tiempo. Si yo te pregunto, o el ejercicio dice, el auto iba a 60 kilómetros por hora, ¿qué cosa significa 60 kilómetros por hora? Que ese auto en 60 kilómetros, ok, se demoró una hora. Si yo te digo, el auto iba a una velocidad de 100 kilómetros por hora, significa que ese auto se desplazó 100 kilómetros en una hora y así sucesivamente. Entonces acá me dice 80 kilómetros por hora, significa que ese auto se desplazó 80 kilómetros en una hora. Por tanto, ¿qué número pongo aquí y qué número pongo acá? 80 kilómetros, significa acá que pongo el número 80, perfecto. Y como me dice en una hora, acá qué número pongo. Perfecto, el número 1. Ahí está. ¿Se dan cuenta? O sea, yo sé que la mayoría le pone este tipo de ejercicios, se queda bloqueado. Pero lo que no saben es que en esta partecita hay dos variables metidas. ¿Ok? 80 kilómetros por hora significa que ese auto se desplazó 80 kilómetros en una hora. ¿Ok? Está clara esa parte de por qué puse aquí el 80 y por qué puse acá el 1. ¿Por qué? Porque me dice 80 kilómetros por hora significa que ese auto en 80 kilómetros se demoró una hora. ¿Ok? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Ok? Veamos si es cierto. A ver, ¿qué pasa si yo hubiese colocado lo siguiente? ¿Ok? Vamos a ver que le hubiesen cambiado, qué sé yo. Ya no 80 kilómetros por hora, sino, por ejemplo, el auto iba a una velocidad de 20 kilómetros por hora, ¿ok? 20 kilómetros por hora. Ahí, ¿ok? O 20 kilómetros por hora. ¿Qué cosa significa 20 kilómetros por hora? Si tendríamos que llenar nuestra tablita, ¿qué número colocamos aquí? Voy a eliminar esto. ¿Y qué número vamos a colocar acá? ¿Ok? A ver si quedó clara esa parte, ¿no? ¿Qué número debemos colocar acá? El número 20. ¿Por qué? Porque me dice 20 kilómetros. Entonces, 20 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué número vamos a colocar acá en horas? El número 1. Así de simple. ¿Por qué? Porque 20 kilómetros por hora significa que se desplazó 20 kilómetros en una hora. ¿Ok? Entonces, volviendo al ejercicio, ahí teníamos el 80 y tenemos el número 1. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Ok? ¿No? Sí, tal vez, quizás. Perfecto. Seguimos resolviendo, seguimos llenando nuestra tabla.
Me dice cuántos kilómetros recorrerá en 4 horas. ¿Ok? Entonces me dice 4 horas, ese número 4 debajo de dónde lo voy a colocar. Acá coloco el número 4, ¿ok? Y en ese hueco, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar nuestra incógnita, ¿ok? Dice por ahí, profe, y si fuera metros y no hora, lo mismo, pues, ¿no? Por ejemplo, lo hubiesen puesto de la siguiente forma, ¿no? Si un auto lleva una velocidad, ¿ok? O no un auto, ¿ok? Vamos a ponerle que usted, ¿no? A usted le gusta hacer ejercicio, no le gusta hacer cardio, entonces empieza a trotar, ¿no? Si una persona, ¿ok? Una persona lleva una velocidad de 20 metros, mire, metros sobre segundos, ¿ok? ¿Cuántos metros se moverá en, pongámosles, 30 segundos? ¿Ok? 30 segundos. Le pregunto, ¿es parecido al ejercicio que estamos haciendo o no? O para cambiarle, ¿ok? Mejor, segundos, cuántos segundos necesitará para moverse 30 metros, ¿ok? Para cambiarle todo, ¿ok? Veamos, ¿cómo plantearíamos eso? Solamente vamos a plantearlo, nada más, a hacer la tablita de este caso hipotético para satisfacer a los compañeros, ¿ok? ¿Qué decimos? Ahora, ¿cuáles son las variables? ¿Qué piensa usted? ¿Cuáles serían las variables para este ejercicio? Velocidad, no necesariamente, ¿ok? No necesariamente. Las variables las podemos encontrar en la parte final, ¿verdad? Me hablan de segundos y me habla de metros, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Me habla de segundos y me habla de metros. Entonces hacemos nuestra tabla, ¿ok? Por aquí segundos y por acá metros, ¿ok? Y empezamos a llenar. Aquí viene la parte fundamental. Le pregunto, ¿qué ponemos aquí y qué ponemos acá? Debajo de segundos, ¿qué colocaríamos? Si aquí me dice 20 metros por segundo, significa que esa persona se desplaza lo mismo, ¿no? En 20 metros se demora ¿cuántos segundos? Un solo segundo. Así de simple, ¿ok? 20 metros, 20 metros se demora un solo segundo. Un solo segundo. ¿Ok? Y este 30 que está en la parte final, ¿en dónde lo vamos a colocar? Si me dice 30 metros, debajo de metros. ¿Ok? Así de simple. Y acá colocamos la variable x y lo demás es punto. ¿Ok? Quiero que quede clara esta parte. Cuando le pongan velocidad, usted lo va a separar. Va a trabajar como distancia y como tiempo. ¿Ok? Entonces déjenme eliminar esta parte que está aquí. Ahora sí, volvamos al ejercicio. Simplemente les puse eso para que quede claro. Ahora sí, la relación entre kilómetros y horas es directa o es inversa. Entre kilómetros y horas. Denme un segundo, voy a ver mi cargador porque se me apaga la computadora. Hasta eso analícenlo, ¿ok? Si es directa o inversa, ¿qué pasa con la variable kilómetros? ¿Qué pasa con la variable horas? ¿Aumenta o disminuye? Listo, hemos vuelto. Ahora sí, abrirse Gabriel inversa porque mientras más velocidad, menos horas. Estaría bien ese análisis que dice Gabriel. O sea, está bien lo que dice, entre más velocidad, menos horas, que fue lo que vimos en la clase de ayer con un ejercicio. Pero le pregunto, dentro de mi tabla,
¿Qué variables tengo? Tengo velocidad, ¿ok? Inicialmente el ejercicio me decía velocidad, pero que habíamos mencionado que era como un dato distractor. ¿Por qué? Porque en realidad no es velocidad que tengo, sino distancia y tiempo, ¿ok? Lo desprendemos, ¿para qué? Para poder hacer el ejercicio. Entonces, estaría bien el análisis que está haciendo el compañero, o sea, está bien, porque más velocidad, menos tiempo, pero en realidad, ¿cuáles son las variables que tengo en un problema? Tengo kilómetros y tengo horas. ¿Ok? Entre estas dos variables debemos hacer el análisis, análisis que ya lo vimos la clase de ayer, incluso está en la tablita, ¿no? ¿Qué pasa con la variable distancia y con el tiempo? Veamos, entre más distancia yo tenga que desplazarme, voy a necesitar o me voy a demorar más o menos horas. Dice, pero es que la velocidad es constante. Si usted lo quiere hacer, también lo puede hacer como física, ¿ok? Aplica la formulita, ¿no? La velocidad es igual a distancia sobre tiempo, tiene velocidad, tiene horas, despeja distancia. Usted lo puede hacer también. O sea, hay varias formas. O sea, lo puede ver como física. Pero para que no se confundan, porque yo sé que si a algunos se les complica la matemática, peor la física, hagámoslo de esta forma. O sea, trabajémoslo como si fuera una regla de tres o una proporcionalidad. Porque claro, yo puedo venir y digo, ¿sabes qué? Alguien que sea física, alguien que sea físico, que haya visto física, dice, a ver, tengo velocidad, tengo tiempo, aplico la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, despejo la distancia y ya está. Pero vamos a hacerlo de forma sistemática, ¿no? Siguiendo este concepto de relaciones y proporciones, ¿ok? Ahora sí, le vuelvo a preguntar, entre más kilómetros, voy a demorarme más o menos horas. Es lo mismo, mire, le pongo el dibujito, usted se encuentra aquí, ¿no? Aquí está el profesor, ¿ok? Aquí está el profesor y lo han invitado, qué sé yo, lo han invitado a Montañita, que está, digamos que relativamente cerca de la costa. Pero ¿qué pasa si ahora yo me encuentro en el mismo punto y ya no me han invitado a Montañita, sino que me han invitado, qué sé yo, a lo mismo, vamos a ponerle al oriente, o sea, lejísimo, ¿no? Al oriente que se encuentra más lejos, por acá, ¿ok? Por acá. Le pregunto si la variable distancia, que es kilómetros, aumentó porque primero tenía que desplazarme a una distancia corta, ahora una distancia muy larga, o sea, la variable distancia aumentó más kilómetros, yo voy a demorarme o voy a llegar a ese destino en más o menos tiempo. Si ahora tengo que desplazarme mucho más kilómetros. Más horas. Así de simple, ¿no? Que les puse la tabla. Entre más distancia, más kilómetros, más metros, más yardas, más pies, más pulgadas, yo deba desplazarme, me voy a demorar obviamente más tiempo, más horas. Y por tanto, si las dos variables aumentan al mismo tiempo, ¿la relación de qué tipo será? ¿Directa o inversa? La relación va a ser directa. Se da cuenta que en la mayoría de ejercicios la relación sea directa. Así que, por un caso hipotético, ¿no? Esta es su primera clase y está más perdido que los hermanos Restrepo. Asuma que todos los ejercicios son directos, la relación es directa, hágalo y si le coincide con una alternativa, listo. Si no, le cambia por ahí, le pone inversa y ya está. Se, se libró de ese problema. ¿Ok? Pero no tiene por qué llegar a esa instancia, si usted ya estaba en las clases, ya sabe que en este caso el análisis es lógico, ¿no? Es coherente. Entre más kilómetros yo tenga que moverme, más distancia o más lejos de mi destino, me voy a demorar más tiempo, más horas, ¿ok? Dice física, bueno, algunos que son físicos y no les gustan las matemáticas tanto o viceversa, ¿no? Ya depende de gusto, ¿no? ¿Ok? Listo, ahora si la relación es directa, ¿cómo vamos a enlazar a estas líneas de forma horizontal? Bueno, los que son de ingeniería deben saber física, porque van a ver full física en los primeros semestres, ¿no? Primer semestre han de ver física dinámica, la ley de Newton, lo que son torques, ya en segundo semestre tendrían que ver un poco de termodinámica, en otro semestre ya algo de electricidad y magnetismo y así sucesivamente. O sea, van a armar la física.
los que han elegido eh, ingeniería. Creo que los que son de eh, tecnología de la información, software y otra carrera por ahí, me parece que ven física y los otros ven química, algo así más o menos. Pero indistintamente debería haber física en los tres primeros o cuatro primeros semestres. ¿Ok? Perfecto, en cruz. La administración no, ¿no? La administración no, ven otro tipo de contenido. Yo lo digo porque yo estudié ingeniería, pues no, y obviamente en los primeros semestres me abombaron de física y matemáticas. Bueno, en otra universidad, no sé cómo sea en la UNED, la verdad. De forma cruzada, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Y procedemos a hacer el paso final, que es el cálculo, ¿no? Que digo, x es igual a cuánto, ¿ok? Colocamos línea de fracción, aquí está la variable x, ¿y qué digo? ¿Cuál es el número que está al otro extremo de la variable x en la tabla? El número uno, no, economía no. Economía sí ve full matemáticas, ¿ok? Economía ve full matemáticas. 80 y el número 4 en la parte superior. Idiomas tampoco. Ok, no. O sea, solamente la nivelación, algunos ven matemáticas y otros ya no vuelven a ver matemáticas nunca más. Específicamente los que son de la Facultad de Medicina, casi no ven matemáticas. De hecho, ni en la nivelación creo que ven matemáticas. Entonces, así que si no le gusta la matemática, descuide, no le va a volver a ver. Los que sí ven más matemáticas en los semestres son los de ingeniería y los de economía, ¿ok? Y administración me parece que ven contabilidad, ¿ok? Los de trabajo social también ven estadísticas, pero ahí los demás sí son de idiomas, no, ya no ven casi matemáticas, ni enfermería, ni ese tipo de cosas, ni nutrición. ¿Cuánto me queda eso? 80 por 4 es 320, ¿ok? Al menos que cambien la malla y es otra cosa. Y 320 dividido para uno, ¿cuánto me queda? 320. Bueno, si son de pedagogía, me imagino que deben ver matemática y física, pues no. Pedagogía en la matemática y física, obviamente deben ver esas materias, ¿no? Como base. Listo, 320. Por tanto, ¿qué alternativa deben elegir? La alternativa A. Tecnología de la información, sí, porque es ingeniería, pues no ingeniería en TICS, tecnología de la información. Software también. O sea, todos los que son de ingeniería, pues no. O sea, tampoco sé cómo funciona en la UNEMI, la verdad. No conozco las mallas de cada uno de ustedes. Por lo menos en la universidad que yo estudié, casi todos veíamos los mismos en los primeros semestres, así seamos de ingeniería civil, industrial, de telecomunicaciones, electricidad, etcétera. Ahora sí, avancemos con otro ejercicio. Consultas de este problema. Ahora, los que son, les voy a explicar la otra forma, ¿no? Si lo quieren ver como física, ¿no? A ver, los que son de física o les gusta la física, les ponen un problema parecido. ¿Qué van a decir? A ver, la formulita me dice que la velocidad es la variación con la cual la distancia funciona con el tiempo. Es la variación de la distancia con el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué digo? Velocidad me dan, sí. Velocidad me dicen que es igual a 80, reemplazo. ¿Ok? Es igual. ¿Me dan distancia? No, ¿verdad? ¿Me dan tiempo? Sí. Me dice que en 4 horas, entonces aquí coloco el número 4. ¿Ok? Coloco el número 4. ¿Y qué digo? Pues finalmente este 4 que está dividiendo, vamos a pasarlo al otro lado a multiplicar. ¿Ok? Con lo cual me queda que la distancia es igual a 80 por 4. ¿Y cuánto me queda 80 por 4? ¿Me queda? No me queda igual lo mismo que por el otro método. Claro que sí, 80 por 4 es igual a 300. Ahí está para los que son físicos, les gusta la física, ahí está lo otro, la otra opción, ¿no? Ya, listo. Vamos con otro ejercicio. Si quiere tomarle la foto, ahí están los dos métodos. Pero como le digo, váyase a lo que estamos viendo, pues, ¿no? Por algo nos están explicando el tema de razones, proporciones y regla de tres, hágalo así. ¿Ok? Listo, creo que les puse eso de física, se asustaron por ahí. Vamos con otro ejercicio. Veamos, en una fábrica la producción de unidades de un producto es directamente proporcional al número de trabajadores que están en la línea de producción. Si 10 trabajadores pueden producir 100 unidades en 8 horas, ¿cuántas unidades se producirán en el mismo tiempo, es decir, en las mismas 8 horas, si se contratan 15 trabajadores?
¿Ok? Vamos a ver quién lo hace primero. O sea, lo mismo, tiene una cosita adicional, ¿ok? Que los podría marear. Pero vamos a ver cómo reaccionan ante este ejemplo. ¿Alguien que lo haga? 150 dice Gregorio. Perfecto. No sé si esté bien o esté mal, pero lo han manifestado al menos. A ver, vamos con la primera pregunta. ¿Cuántas variables tiene el problema? ¿De qué me habla el problema? Es decir, ¿qué variables usted va a colocar en su tablita? Muy bien, por ahí dice Christopher, ¿no? ¿Es necesario contabilizar las horas? Bueno, alguien que lea el problema me va a decir, a ver, profesor, me están hablando de trabajadores, me están hablando de unidades, es decir, de producto, cantidad de producto, y me están hablando de horas, ¿ok? ¿Estaría bien colocar la variable horas? Para usted saber si en realidad esa variable se toma en cuenta, lea la parte final, ¿ok? Fue el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior, ¿ok? Inicialmente me daban velocidad, pero era como que un dato distractor. ¿Por qué? Porque lo que está al final es lo que me va a mencionar en realidad de lo que habla el ejercicio, ¿ok? Si leemos la parte final, que sería lo que colocamos en la última fila de nuestra tabla, que sería esto que está aquí, ¿de qué específicamente me habla? Me habla de trabajadores, 15 trabajadores, y me habla de unidades, ¿ok? Solamente de trabajadores y de unidades. ¿Por qué? Porque me dice que se hace en el mismo tiempo. Es decir, 8 horas inicialmente y 8 horas finalmente. Con lo cual, esa variable tiempo es un dato distractor porque no se lo toma en el problema. Simplemente lo que se necesita sería la variable unidades y la variable trabajadores. ¿Ok? Si es que no lo entiende así, vamos a colocar todo en la tabla y vamos a ver cómo lo hacemos o cómo lo eliminamos. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo como está textualmente. Me hablan de trabajadores. ¿Ok? Trabajadores, me habla de unidades y me habla de tiempo, que lo voy a poner en primera instancia para que usted vea de por qué se simplifica, porque es un dato que no se debe tomar en cuenta. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Trabajadores, unidades y tiempo. Completando nuestra tabla, ¿qué número voy a colocar debajo de trabajadores? Me dice 10 trabajadores, entonces coloco aquí el número 10. ¿Ok? Perfecto. Pueden producir 100 unidades, entonces, ¿qué coloco debajo de unidades? El número 100. Muy bien, ok. ¿Y en qué tiempo se lo hace? Me dice en 8 horas, entonces aquí coloco el número 8. Ok, perfecto. Aparentemente parece que fuera una regla de tres compuesta. Seguimos leyendo. Me dicen cuántas unidades. Si me preguntan cuántas unidades, entonces, ¿en dónde va la variable o la incógnita X? Si me dicen cuántas unidades. Sí, justamente lo pongo para que usted caiga en cuenta de por qué lo elimino, pero lo pongo así textualmente para que usted se dé cuenta. Que ya vamos a eliminar esa variable, pero quiero que usted se dé cuenta, ¿no? Me dice cuántas unidades. Como me están preguntando cuántas unidades, ¿usted sabe cuántas unidades hay? No. ¿Y cómo se representa algo que no se conoce? Pues a través de la variable X. Entonces, aquí en unidades voy a colocar la variable X. ¿Ok? Me dice, se producirán en el mismo tiempo. ¿Qué cosa significa en el mismo tiempo? ¿Cuántas horas se demorarán? Si me dice el mismo tiempo, significa que si se demoraban 8 horas en este proceso inicial, acá también se demoran lo mismo, porque me dicen el mismo tiempo, ¿ok? Si 8 horas se demoraban en un inicio, como me dice mismo tiempo, significa que lo hacen en el mismo tiempo, en la misma cantidad de horas, ¿ok? Me dice, ¿qué pasa si se contratan 15 trabajadores? Entonces, aquí coloco debajo de trabajadores el número 15. ¿Ok? ¿Por qué fue que yo dije que la variable tiempo es un dato distractor? ¿Por qué? Porque tiene el mismo número. Cuando usted vea que tiene debajo de una variable el mismo número, significa que en sí esta variable no se toma en cuenta para hacer ese cálculo. Es decir, este 8 y este 8 en conjunto con la variable tiempo
es un dato distractor. Entonces, ahí lo saco y esas en sí son las variables que tengo en el problema. ¿Ok? Eso para que usted lo deduzca, ¿ok? Lo vea detalladamente el por qué no tomo en cuenta la variable tiempo. ¿Por qué? Porque me dice 8 horas, pero luego me dice en el mismo tiempo. En sí, la variable horas es un dato distractor. Las únicas variables que están en juego, ¿cuáles son? 100 unidades, aquí me habla de unidades y acá otra vez de unidades, es decir, 100 unidades y luego me las preguntan. Y luego en la variable trabajadores me dicen que 10 trabajadores, hay inicialmente 10 trabajadores y luego ahora hay 15 trabajadores. ¿Está claro esta parte? Ok. Si por ejemplo me hubiesen dicho, qué sé yo, 10 trabajadores producen 100 unidades en un día, ¿ok? Y luego me dicen, ¿cuántas unidades producirán en el mismo día 15 trabajadores? Le pregunto, ¿la variable días se toma o no en cuenta? Si me dice primero un día y luego me dice en el mismo día, es un dato que se repite, por tanto es distractor. No se olvide de eso. Perfecto, muy bien. Ahora sí, consultas de esto, hemos armado nuestra tabla. Ahora sí vamos con lo bueno, que como usted se está dando cuenta, es el mismo y los mismos casos de forma general. ¿Ok? Veamos, ¿cuál sería el siguiente paso? Establecer la proporcionalidad, es decir, ver si es directa o inversa la relación. Le pregunto, vamos a asumir qué variables, vamos a asumir, a ver, ¿qué variables usted quiere asumir que aumenta? ¿Trabajadores o unidades? Dice, y si no se produce en el mismo tiempo, ¿qué ocurre? Bueno, si no se produciría en el mismo tiempo, ahí se trataría de una relación o de una regla de tres compuesta. Como les digo a ustedes, en pensamiento computacional, solamente se le toma regla de tres simple. ¿Ok? Regla de tres simple. Nada más. Porque es proporcionalidad, nada más. ¿Ok? Unidades, ¿ok? Para complacer a la gente vamos a poner unidades. Le pregunto, si usted quiere hacer más unidades, ¿ok? De esa producción, unidades puede ser lo que usted quiera, puede ser unidades de latas de atún, imagínese una fábrica de eso, puede ser unidades de fundas de azúcar, que trabaja en un ingenio, puede ser unidades de camisetas, que trabaje, qué sé yo, una fábrica de textil, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿no? Entre más unidades, entre más productos usted quiera producir, va a necesitar más o menos trabajadores. Si quiere más productos, ¿ok? No se vaya tan lejos. Imagínese, se pone un local de salchipapa, ¿no? Si usted quiere producir más salchipapas, necesita contratar a más o menos trabajadores. Si usted quiere hacer, producir más salchipapa en su local, obviamente, pues no, entre más producto, yo necesito más ayuda. Que fue lo que mencioné en la clase ayer. O sea, nos pueden cambiar los nombres por ahí, pero en sí, de forma general, es lo mismo y lo mismo. Trabajadores es una mano de obra y unidades es producto. Entre más mano de obra o más máquinas usted tenga, va a poder hacer más unidades. ¿Ok? Entonces llegamos a la conclusión de que la relación es asumiendo que la variable unidades aumentaba. Ahora alguien viene, profesor, ¿y qué pasa si yo quiero asumir primero que la variable trabajadores aumenta? ¿Me va a quedar o no me va a quedar lo mismo? Vamos a asumir que la variable trabajadores aumenta. ¿Y cómo me quedaría formulada la pregunta? Entre más trabajadores, ok, tenga mi empresa, fábrica, mi negocio, cualquier cosa que usted tenga, voy a poder hacer más o menos unidades, más o menos productos. Volviendo al ejemplo de la salchipapa, ¿no? Si yo tengo en mi local más empleados que están haciendo la salchipapa, vamos a poder hacer al día más o menos salchipapa. Si tengo más mano de obra. Obviamente, ¿no? Entre más trabajadores, más producto. O sea, véalo como usted lo quiera ver, en el orden que usted lo quiera ver, el resultado va a ser el mismo. Es decir, estas dos variables se relacionan de qué tipo, de forma directa o de forma inversa. De forma, de forma directa, ¿ok? De forma directa.
Y el paso final usted ya lo sabe, si es directa, ¿qué tipo de líneas vamos a utilizar? ¿Líneas horizontales o líneas cruzadas? Si es directa, mire, líneas cruzadas. ¿Ok? Como usted se da cuenta, la mayoría de ejercicios, la relación es directa. Así que si no sabe cómo establecer, asuma de que la relación es directa, o sea, literalmente coloque directamente líneas cruzadas y si no le queda ninguna de las alternativas, ya sabe, le cambia a inversa, o sea, líneas horizontales. Listo, ¿cuánto me queda eso ya como paso final? ¿Qué digo? X es igual y el proceso es el mismo. Así sea directo o inverso, el proceso del cálculo es el mismo. X va a ser igual línea de fracción. Entonces, aquí tengo la variable X. ¿Qué número está en el otro extremo de X? Ah, perfecto. En el otro extremo está el numerito 10. Entonces, ese número 10 lo pongo aquí abajo. Exactamente. ¿Ok? Al menos de los que busqué, casi todos me han quedado directos. ¿Ok? Y finalmente en la parte superior, ¿qué números voy a colocar en forma de producto? Dice, ¿usted conoce el día de ingreso de la nivelación? Supuestamente empieza el 15. ¿Ok? Perfecto, me queda 15, mire, justamente 15 por 10. Entonces me queda 15 por 100, perdón, 15 por 100. Y ya está, su calculadora, o si usted quiere simplifique, si quiere hacer a mano, como usted guste, debe encontrar el resultado. ¿Cuánto me queda esto? 15% dividido para 10. Sí, mire, si usted quiere simplificar un cero de abajo, con un cero de arriba, ¿y qué me queda? 15 por 10. ¿Y cuánto es 15 por 10? 15 y le aumento un cero. ¿Ok? Y listo. ¿Cuánto me queda eso? 150. Por tanto, ¿qué alternativa sería? La alternativa B. ¿Ok? Es decir, la otra semana, para la persona que preguntó, iniciaría la nivelación el lunes. Los horarios usted lo encuentra en el SGA, ¿ok? En justamente el módulo Mis Horarios. Ahí usted encuentra sus horarios de clase. ¿Cómo se conectan a sus clases? ¿Ok? Ahí mismo les va a aparecer un link en el SGA, en el módulo Mis Horarios, en el cual usted debe darle clic cuando tenga su clase, ¿no? Si, por ejemplo, tiene todos los martes pensamiento computacional de 5 a 6, entonces usted 10 minutos antes entra al SGA, entra al módulo de Mis Horarios y justamente ahí donde está el calendario o está el horario de clases, le va a aparecer algo como que conéctese aquí o dele clic aquí, algo así, o dele clic al enlace de Google Meet o al Meet, algo así, no me acuerdo, le da clic y ahí se abre la aplicación de videoconferencia que es Google Meet. Y ahí usted se conecta a su clase y listo. No se olvide que igual la asistencia no se toma en cuenta. Si usted quiere puede conectarse a sus clases, si quiere no. ¿Ok? Sí, tenga la descargada. Meet. ¿Ok? Aunque igual si es que no la tiene no pasa nada, se le abre creo la pestaña o sea la aplicación web, ¿ok? De ser necesario o preferible, instale la aplicación de escritorio si es que está en una computadora y si es que está desde el celular, pues desde la aplicación móvil, ¿ok? Se va a la Play Store, pone Google Meet, MEET y se la descarga. Entonces cuando ya tenga su día de clases, pues ahí ya lo abre. La otra forma es accediendo al aula virtual. ¿Ok? Al aula virtual no les he enseñado porque creo que todavía no aparece nada. Creo, no aparece nada en el aula virtual. Ahí usted se va a la materia que quiere o tiene clase y ahí le va a aparecer unidad uno qué sé yo, clase uno y ahí mismo un link para que pueda ingresar. ¿Ok? En la próxima clase tal vez le explique eso si es que ya está habilitado un poco más sobre el aula virtual para que conozca dónde va a encontrar sus evaluaciones, el material de apoyo y demás. Listo, vamos con otro ejercicio, el último ejercicio y con eso terminamos. ¿Ok? Si no pago, no puedo estudiar. Si no paga hasta la fecha que es, en teoría era hasta hoy día, pero mire, ya la universidad sacó un comunicado que es hasta el 15, o sea, hasta el viernes. ¿Ok? Entonces tiene hasta el viernes para poder cancelar. Si no cancela en ese tiempo,
se le va a anular la matrícula o no va a poder dar sus evaluaciones ni nada. O sea, queda como que no está registrado. Así que si quiere seguir estudiando, cancele la deuda hasta el día viernes. Y ya he explicado varias veces cómo usted cancela la deuda, puede acercarse a cualquier ventanilla de Banco del Pacífico, puede cancelarlo a través del Intermático, con el código que aparece en el módulo de mis finanzas, o puede, si es que está cerca de la universidad, ir a la UNEMI, al bloque R, y ahí cancela. ¿Ok? No, pues si usted es primera vez, no tiene que cancelar nada. O sea, ¿cómo usted sabe si debe cancelar o no? Pues entra al SGA, al módulo de mis finanzas. Ahí le aparece la deuda o no. Ahora sí, veamos. Siguiente ejercicio y último del día de hoy. Creo que están cansados, algunos ya se han ido. Ya quedan 222 estudiantes. La proporcionalidad inversa entre el número de obreros, variable independiente, X, y los días necesarios para construir una piscina, variable dependiente Y, se presenta en la siguiente tabla. Si se mantiene esta proporcionalidad, ¿ok? Inversa, ¿cuántos obreros se necesitarán para construir la piscina en 5 días? Alguien ve este ejercicio y me habla de variable independiente X, me habla de variable dependiente Y, parece que fuera un tema de funciones, y da la impresión de que está complicado, pero en realidad es el más fácil de todos. ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué es más fácil de todos? Exacto. Es como cuando le quieren terminar, le meten un texto hasta las mismas para simplemente decir que terminamos. Que acá es lo mismo, no tanto texto, tanta cosa, para más de que el ejercicio sea el más fácil de todos. ¿Alguien sabe por qué es el más fácil de todos los ejercicios? Muy bien, dice Yanni, porque ya me dice qué tipo de proporcionalidad existe. O sea, no hay que analizarlo. Y por último, ya me están dando también qué cosa, la tabla. O sea, simplemente vamos a utilizar esa tabla que está a medias. Entonces, las variables que tengo, hasta me dice las variables que tengo, ¿ok? Y los valores asociados a esas variables. Entonces, tengo obreros y tengo días. No me interesa qué cosa es X, Y, simplemente la variable, ¿ok? Y pongo los números que tengo ahí, pues, ¿no? Me dice 4 obreros, en la tabla está 20 días, ¿ok? Hasta aquí alguna consulta que en realidad no he hecho nada, simplemente copiar el extracto de la tabla que ya me lo están mencionando, ¿ok? Dice, si se mantiene esta proporcionalidad inversa, ¿ok? ¿Cuántos obreros se necesitarían para construir la piscina en 5 días? ¿Qué significa que ese número 5, dónde lo voy a colocar? Si me dice 5 días, ¿cuántos obreros se necesitarían para construir la piscina en 5 días? Entonces, el 5 lo pongo debajo de días. ¿Ok? Ahí está. Y por tanto, debajo de obreros, ¿qué voy a colocar? Pues la variable X. Listo. No hemos hecho tampoco nada extraordinario. Según el ejercicio, ¿qué tipo de proporcionalidad existe? Aquí está, me dice que el ejercicio se trata de una no dice cambio, proporcionalidad inversa, y luego me lo vuelve a recalcar, proporcionalidad inversa. Entonces ya no tengo nada que hacer, simplemente que es inversa, y le voy a poner relación inversa, y si es inversa, ¿qué tipo de líneas o qué tipo de caminos vamos a utilizar? Líneas horizontales, paralelas o rectas, como usted le quiere llamar. Entonces significa que coloco una línea de aquí a acá y una línea de aquí a acá. Facilito, ¿ok? Y ya el paso final es el mismo, ¿ok? El paso final es el mismo. ¿Cuándo es el curso de matemática? Bueno, si es que veo que se han inscrito bastantes estudiantes, ya podemos empezar el 15. Si no, empezamos la próxima semana. Ya depende de ustedes si ya hay estudiantes que se inscriban, ¿no? Creo que casi nadie se ha inscrito o pocos son los que han pedido información. Ok. Igual eso ya les daré más información después. Sigamos. Ahora sí, ¿qué digo? X va a ser igual a qué cosa. Aquí tengo X. Le pregunto, ¿qué número tengo al otro extremo de X? ¿Ok? Por lo general, yo siempre el curso de matemáticas lo empiezo una semana después de las clases. ¿Por qué? Porque digamos que usted ya recibe clases en la universidad, entonces con eso ya reforzamos.
¿Por qué? Porque el curso o los cursos duran 2 meses, ¿ok? 2 semanas para cada unidad, 2 por 4 son 8 semanas, que son 2 meses. Esa es la duración de los cursos como tal. 5, ¿verdad? ¿Ok? Entonces el número 5 está al otro extremo, lo pongo abajo, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Y finalmente en la parte superior, en forma de producto, ¿qué número voy a escribir? ¿Ok? 4 por 20, ¿no? 4 por 20. ¿Cuánto me queda eso? 4 por 20, eso es igual a 80. Y 80 dividido para 5, ¿cuánto me da? Su calculadora, ¿no? 80 dividido para 5, eso es igual a 16. Y listo, ¿ok? Parecía el ejercicio más complicado, pero básicamente ya tenía todo armado, ya me lo daban, e incluso ya me decían que la relación era inversa, ¿ok? Alguien me parece que preguntó por allí, ¿por qué es inversa? ¿Ok? Está bien que pregunte, porque el ejercicio ya me lo dice, o sea, no tengo que pensarlo, pero ¿por qué es inversa? ¿Alguien sabe por qué es inversa la relación entre obreros y días, que también está en la tablita que les pasé y que también hicimos ejercicios de este tema? ¿Ok? Obreros es una ayuda de forma general, o sea, personas, ayuda, máquinas, y días es tiempo. ¿Ok? ¿Qué tipo de relación hay entre ayuda y el tiempo? ¿Se acuerdan que vimos el ejercicio, el ejemplo de la parte de los platos? Entre más ayuda yo tenga para poder lavar esos platos, me voy a demorar menos tiempo. Creo que también había el ejemplo de pintar la casa. Creo que entre más pintores me voy a demorar menos tiempo, ¿ok? Supongamos que usted quiere construir una casa. Entre más albañiles usted contrate, se va a demorar más o menos días en terminar de hacer su casa. Si ya no tiene, por ejemplo, una sola persona que esté trabajando, sino que contrata a 10 personas. Si usted contrata a más personas, más albañiles, esa casa va a terminarse en más o menos días. Menos días. Con lo cual, usted no tuvo que hacer este paso. Ya el ejercicio se lo da. ¿Ok? Así es. Así es. Como usted se da cuenta, de forma general las variables se repiten y se repiten, ¿no? Entre más ayuda, me voy a demorar menos tiempo. Entre más ayuda, es decir, personas, trabajadores, máquinas, voy a poder hacer más producto. ¿Ok? Entre más dinero yo tenga, podré comprar más producto. Entre más, entre más gasolina yo tenga, podré desplazarme más kilómetros. ¿Ok? Entre más distancia, me voy a demorar más tiempo en llegar a mi destino. Entre más velocidad yo lleve, me voy a demorar menos tiempo, y así sucesivamente. Son las variables que se utilizan más frecuente en este tipo de temas. Listo, quedó claro esta parte. Espero que les haya servido esta clase práctica. Casi nadie practicó, pero bueno, llamémosla clase práctica para que usted pueda comprender. ¿Ok? Les voy a dejar como para no variar un ejercicio de deber, ya saben, si quieren hacerlo, lo pueden hacer, si quieren que se lo revisen, lo pueden hacer. A ver, los que dicen los cursos, yo les compartí por los grupos de WhatsApp otros grupos de WhatsApp según el curso que usted desee. ¿Ok? Si usted quiere el curso de ICA, si usted quiere el curso de matemática, ICA es Introducción a la Comunicación Académica, ahí les he puesto el link del grupo para que ingresen y por ahí les voy a dar más información. Todavía no he publicado nada porque no se han unido la cantidad de estudiantes necesarios. Entonces, una vez que ustedes ya se unan a este grupo, yo ahí les pasaré la información, los números de cuenta para que puedan hacer el depósito, cuándo iniciaría el curso, etcétera, 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 los horarios y demás. ¿Ok? Todo queda grabado. En este curso, al menos matemáticas, que soy el que yo lo imparto, manejo de aplicaciones, para que usted asegure los 4 T's con manejo de aplicaciones. Yo le enseño a manejar aplicaciones para que usted pueda hacer ejercicios en cuestiones de segundos. ¿Qué sé yo? Ejercicios de funciones, ejercicios de estadística, ejercicios de
de ecuaciones y demás, ¿no? Videos de clase, ok. Aparte de las clases en vivo, también les pasaré videos para que practiquen con ejercicios tipo test, cuestionarios, PDF con teoría, ok. Y posible ayuda en sus tests. Posible ayuda en sus test no es que yo les voy a hacer los test, significa que yo les pasaré alguna de las preguntas que van a tomar o que les van a salir en su test para que usted simplemente seleccione la respuesta que es, sin necesidad de hacer un proceso o algo por el estilo. Es una posible ayuda. No es que les van a salir todas las preguntas que les salen, puede ser que les salgan algunas, puede que les salgan todas, eso ya depende del asunto. La cuestión es que se tratará de dar, o se tratará de ayudarle lo que más se pueda en estos cursos, ok, pagados. No se olvide que pensamiento computacional es gratuito para todos, ok, hasta el final. Para más información, bueno, puede escribirme a mí para yo agregarle al grupo de WhatsApp o directamente con mi asistente, ahí está el número, 098-556-2970. Si es que se demora en contestar, bueno, eh, en la noche creo que ya está más disponible, entonces ahí le puede contestar. Y como le digo, y si no, pues conéctese o únase a los grupos de WhatsApp que yo les estoy compartiendo y ahí yo les daré más información, los números de cuenta y demás. Listo. Trabajo social. eh, los que son semipresencial ven matemáticas. Los que son trabajo social en línea, creo que sí ven ICA. Creo que sí ven ICA. ¿Ok? Listo. Ya, si ya canceló, escríbale a mi asistente, mándele el comprobante y ella le va a anotar. ¿Ok? Listo. Ahora sí, el deber. Aquí les pongo el deber para que lo puedan hacer. Veamos. Se compró 4 kilogramos de limón a un valor de 2,50. ¿Cuánto cobrarán por 2 kilogramos y cuánto cobrarán por 5 kilogramos? ¿Ok? Alguien, mira, profesor, entonces tengo la variable kilogramos, tengo la variable dinero, entonces tengo un número, tengo dos números, tengo tres números, tengo cuatro números. Entonces, ¿qué debo de calcular si ya tengo los cuatro valores? ¿Está bien ese análisis o no? ¿Qué piensa usted? Sí, como le digo, ingresen a los grupos de WhatsApp y yo por ahí les pasaré los números de cuenta para que puedan depositar. Entre más estudiantes, empezamos el curso más pronto, ¿ok? A ver, ¿está bien ese análisis o no? ¿Qué cosa debo de hacer? O sea, este ejercicio, en teoría, es como hacer dos problemas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estos son los valores iniciales, ¿verdad? Me dice que con 4 kilogramos tengo que pagar 2,50. ¿Qué me preguntan? ¿Cuánto cobrarán primero por 2 kilogramos y luego cuánto me cobrarán por 5 kilogramos? Es decir, este ejercicio es como si estuviera dos ejercicios que dicen lo siguiente. Primero, se compró, es como tener dos problemas, ¿ok? Se compró 4 kilogramos de limón a un valor. No se olvide enviármele a ver si es que desea o si al menos quiere que lo agregue en mi lista de contactos. Ahí me escribe, este es mi nombre, mi apellido, soy de tal carrera y yo les agrego, ¿no? 2,50. Pregunta, ¿cuánto cobrará por 2 kilogramos? Ok. Y luego me hacen la misma pregunta. Creo que se borró todo. ¿Qué cosa? A ver, vamos otra vez a copiar. Aquí abajito lo voy a colocar, ¿no? Se compró 4 kilogramos de limón a un valor de 2,50. Y me preguntan cuánto cobrarán por 2 kilogramos. Ay, pero que no se me elimine, si no ya fue. A ver, ¿dónde está el? Ahí está, ¿no? A ver, ya, perfecto. Ese es como que si fuera el primer ejercicio. Primer ejercicio. Y luego, en el mismo problema, me hacen otra pregunta. O sea, lo mismo, pero ahora, ¿qué pasa si ya no se compró 2 kilogramos, sino que se compró 5? O sea, dos ejercicios en uno, que si usted se da cuenta, dentro de las alternativas tengo eso. O sea,
Alternativa A, B, C y D. Me dice que con 2 kilogramos se compró estos valores y que con 5 kilogramos se compró o con 5 kilogramos se gastó esos valores. Entonces usted debe elegir cuál es la pareja de resultados que debe elegir, así de simple. ¿Ok? O sea, por ejemplo, supongamos, a ver, supongamos que le quedó en el primer ejercicio que con 2 kilogramos tiene que gastar 3,12, ¿ok? 3,12. Y supongamos que en el segundo ejercicio, con 5 kilogramos, tuvo que gastar 1,25. Le pregunto, si le quedó eso, esa pareja de elementos, ¿qué alternativa tiene que elegir hipotéticamente? No es que esta es la respuesta, obviamente, ¿ok? Si le ponen o le queda así, perfecto. Entonces, con 2 kilogramos tengo que gastar 3,12, es decir, aquí está, mire, con 2 kilogramos, 3,12, y luego con 5 kilogramos tengo que gastar 1,25, es decir, en ese caso hipotético la respuesta sería la alternativa C. Pero obviamente no sé cuál es la respuesta, simplemente es un caso hipotético, usted debe de hacer estos dos ejercicios y en función de eso, pues elegir la respuesta que cree conveniente. ¿Ok? Ya sabe la temática, si quiere que se lo revise, me lo envía. Si es que quiere hacerlo y no quiere enviarlo, también es cuestión suya, ¿ok? Lo puede hacer, pero no me lo envía, pero trate de enviarlo, ¿ok? Una para yo saber que están están prestando atención y la otra es para yo agregarlos a mi lista de contactos, saber quiénes son mis estudiantes y así seguir hasta el final. Listo, entonces, dicho eso, nos retiramos, ¿ok? Que tengan una excelente noche, gracias por haber asistido. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Ya saben, inviten a más compañeros. El día de mañana ya vamos a ver otro subtema. Vamos a ver el tema de conteo de figuras. ¿Ok? Así que también es muy importante esa clase porque es otro tema que le van a tomar. Listo, entonces hasta mañana, Dios mediante. Cuídense. Gracias por haber estado. Nos vemos. Chao.